Todo hombre de la mafia sabe que mantener la boca cerrada le evita un balazo en la frente, pero ¿qué sucede cuando un miembro del crimen organizado decide romper el código de silencio? Sammy Gravano, otro temido subjefe de la familia criminal Gambino, rompió la inquebrantable regla de la omertá. Esta audaz traición no solo llevó a la caída de John Gotti, sino que transformó a Sammy en una figura controvertida que vivió para contar su historia. Desde una infancia marcada por los delitos menores hasta la orquestación de asesinatos, su vida fue una tempestad de violencia y ambición. No obstante, después de muchos años tras las rejas, emergió como un inusual narrador de sanguinarias historias a través de las plataformas digitales. A continuación, la vida de Sammy Gravano. Salvatore Gravano nació el 12 de marzo de 1945 en Bensonhurst, Brooklyn, siendo el más joven de 5 hijos en una familia que ya había perdido a 2 hermanos antes de su llegada. Sus padres, Giorlando y Caterina Gravano, venían de Sicilia, una tierra que en las primeras 4 décadas del siglo XX era un desastre de proporciones épicas. Italia estaba atrapada en una trampa de industrialización lenta y un campo rural que no se dignaba a evolucionar. La vida en el sur de Italia era tan dura que muchos decidieron embarcarse en la travesía hacia Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial había dejado el país en ruinas, con inflación galopante y desempleo desbocado, creando un cóctel explosivo de miseria y desesperanza. Más de 4 millones de italianos emigraron a Estados Unidos huyendo no solo de la pobreza, sino también de la opresión social y política. Giorlando, nacido en 1901, decidió que el suelo estadounidense ofrecía mejores oportunidades que el árido terreno italiano. Con la ayuda de su hermano mayor Alfonsio, se introdujo ilegalmente en el país desde Canadá. Alfonsio ya era un contrabandista establecido y miembro de la mafia siciliana, y durante la prohibición, su éxito en el tráfico de licor se extendió desde Canadá hasta Oregón, operando a través del río Hudson y otras vías navegables de Nueva York como parte de la Sunset Fleet. Su mercancía se filtraba en los bares clandestinos de la ciudad, demostrando que no había nada que detuviera a un buen contrabandista. Mientras tanto, el padre de Salvatore, Giorlando, había abandonado la pesca de su tierra natal para convertirse en pintor en las crecientes construcciones de Nueva York. Finalmente, la familia Gravano se adentró en el negocio de la moda con una pequeña fábrica de vestidos, y Caterina, una costurera talentosa, se encargaba de mantener la familia con decoro. En un entorno que no era en absoluto sospechoso, la familia vivía una vida que nada tenía que envidiar a la de sus compatriotas en Italia, salvo por su creciente conexión con el mundo del crimen organizado. Desde pequeño, Sammy demostró su talento innato para meterse en problemas. Comenzó su carrera delictiva robando pastelitos a los 7 años, en una tienda del barrio. Fue descubierto por un empleado quien le dio una advertencia. Realmente sus palabras no sirvieron de mucho. A sus 13 se unió a los Rampers, una pandilla prominente de Bensonhurst. Nuestro protagonista tenía dislexia, lo que lo convertía en el blanco perfecto para los matones de la escuela, y para rematar, sus notas eran un desastre. Los maestros, con su habitual agudeza, lo etiquetaron como un aprendiz lento. Tuvo que repetir curso 2 veces, en 4º y 7º grado. Y no contento con eso, también le propinó un par de puñetazos a los directivos escolares. Para aquellos con un sentido del humor negro, era conocido como The Bull o El Toro en español. Eventualmente lo mandaron a una escuela para los llamados incorregibles, pero justo antes de cumplir 16 años, la institución se hartó y sus padres tuvieron que sacarlo de ahí. Su padre intentó redirigirlo y disciplinarlo, incluso obligándolo a asistir a misa, pero con poco éxito. No volvió a estudiar. En 1964, Gravano fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Fort Jackson, Carolina del Sur. Pero Bensonhurst, el barrio que vio nacer a Sammy, siempre tuvo el sello de la mafia. La familia Profasi, que luego se transformaría en la familia Colombo, dominaba el escenario. Nuestro joven y testarudo protagonista ignoró las advertencias de su padre y, como tantos otros en su círculo, cayó en las redes de la Cosa Nostra.
Corría el año 1968. La entrada de Sammy a la familia criminal Colombo fue facilitada por conexiones a través de Tommy y Ralph Spero, quienes eran miembros destacados de la familia Colombo. Gravano era admirado por Joseph Colombo, el jefe de la familia, lo que le ayudó a ganarse la aceptación dentro de la organización. De ese modo, comenzó su carrera criminal con hurtos, secuestros y robos a mano armada. Pero no se quedó ahí. Pronto, el crimen organizado lo atrapó y se encontró inmerso en la usura y gestionando una partida de póker en la trastienda de un club nocturno, del cual era copropietario. El joven, con su audacia y frialdad, se ganó el favor de Carmine Persico. Este último vio en Salvatore un peón útil y le encargó tareas delicadas. Pero Sammy no estaba allí solo para el dinero, también buscaba reconocimiento. En 1970 tuvo la oportunidad de demostrar su valía de una manera que pocos podrían imaginar. La ocasión llegó con un encargo brutal y personal: el asesinato de Joseph Colucci. La razón detrás de este acto de violencia era tan sombría como las calles de Bensonhurst. Colucci estaba conspirando contra él y contra Tommy Spero, su aliado y antiguo socio en el crimen. Además, el hecho de que Tommy Spero mantuviera una aventura con la esposa de Colucci añadió una capa de traición y venganza al encargo. Gravano, en sus propias palabras, describió la experiencia en los siguientes términos: mientras sonaba esa canción de los Beatles, me convertí en un asesino. Joe Colucci iba a morir. Iba a matarlo porque estaba conspirando para matarme a mí y a Tommy Spero. Sentí la rabia dentro de mí. Todo sucedió en cámara lenta. Casi podía sentir la bala saliendo del arma y entrando en su cráneo. Fue extraño y ensordecedor. No escuché el primer disparo. No vi sangre. Su cabeza no parecía moverse. Entonces le disparé una segunda vez. Sentí que estaba a 1.000.000 de millas de distancia, como si todo esto fuera un sueño. En 1971, Sammy se casó con Debra Eschibeta. Nacida en 1953 en Bensonhurst, era hija de inmigrantes italianos de primera generación. Creció en una familia humilde, con sueños sencillos y una vida que no presagiaba la sombra oscura que la envolvería. Pero en el transcurso de la década de los 60 conoció a Sammy. La pareja tuvo 2 hijos: Karen, nacida un año después del matrimonio, y Salvatore Jr., 4 años menor que su hermana. La notoriedad de su padre los mantuvo siempre bajo los reflectores. Gravano también es cuñado del soldado de la familia Gambino, Eddie Garafola. Y por si no fuera suficiente, fue amigo de la infancia de Gerard Papa, asociado de la familia criminal Colombo y líder de los Rampers. A pesar de la aparentemente idílica historia de amor, las relaciones de Sammy han incluido encuentros tanto románticos como sexuales, incluidos algunos que se caracterizan como homosexuales. Por ejemplo, se rumorea que tuvo una relación secreta con un joven llamado Jack Russo antes de ascender en las filas del crimen organizado. Aunque muchos capos estaban al tanto de sus posibles preferencias sexuales, rara vez discutieron abiertamente el tema por el estigma que causaba. En esta misma época, la atmósfera mafiosa estaba cargada de rivalidades y celos, especialmente dentro de la familia Colombo. Ralph Spero, el soldado envidioso y hermano de Tommy, observaba con creciente resentimiento cómo Gravano ascendía en la jerarquía familiar, llevándolo a contemplar una solución definitiva para eliminar la amenaza. La rivalidad alcanzó su punto álgido con la muerte de Ralph Ronga en 1971, un soldado de la misma tripulación de Ralph Spero. Ronga estaba involucrado en un robo en el Engineers Club de Manhattan junto a su socio Nicholas Rao. Al intentar huir, fueron interceptados por las fuerzas del orden y comenzó un tiroteo. Ronga, conocido por su bravura, se lanzó al enfrentamiento hasta recibir un tiro en el pecho. Más tarde, fue hallado muerto en East Flatbush, abandonado por sus cómplices. Rao, herido, logró escapar al hospital donde fue arrestado. La noticia del deceso pronto estuvo acompañada de rumores venenosos. Se decía que Salvatore Gravano había intentado entablar una relación con Sybil Davis, la viuda de Ronga, en un bar. Aunque él insistía en que era Sybil quien le había estado coqueteando, el rumor servía como una herramienta conveniente para Ralph.
Aprovechando la situación, Ralph utilizó el chisme para ganarse apoyo dentro de la familia, presentando a Gravano como un traidor que había cruzado una línea roja. La tensión se convirtió en una presión insostenible para la jerarquía de Colombo. Tommy Espero, que confiaba en Sammy, se encontraba en una encrucijada entre lealtades familiares y la necesidad de mantener la paz dentro de su organización. Finalmente, para evitar que la situación escalara en un conflicto existencial, se tomó la decisión de transferir al joven gángster de la familia criminal Colombo a la familia Gambino. Para él, este movimiento hacia la otra familia representaba tanto una oportunidad como un riesgo. Así, sin más, en 1976, Sammy, con la ambición en su sangre y un futuro incierto, selló su destino al convertirse en socio de la familia Gambino. Salvatore Aurelo, un veterano de la mafia, tomó a Gravano bajo su ala. Nacido en Sicilia y trasladado a Estados Unidos siendo un niño, era uno de los capos más respetados en la familia Gambino. Vivió en Brooklyn durante casi toda su vida, construyendo un sólido imperio criminal que incluía juegos de azar, extorsión y robos. A pesar de su perfil bajo y su habilidad para evitar la atención de la ley, se sospechaba que estaba implicado en el asesinato de Tommy Raba, un rival del jefe Carlo Gambino, en los años 50. Aurelo, con su mirada penetrante y su infame influencia, pronto se convirtió en su mentor y figura paternal. Su apoyo fue crucial para que el joven delincuente ganara su estatus de hombre hecho en la familia Gambino. En esos días de formación, Gravano, aparentemente cansado del ambiente de la mafia, decidió probar una vida diferente y aceptó un trabajo en la construcción. Más tarde, afirmó haber considerado dejar el mundo criminal, buscando quizás un respiro de la constante tensión y el peligro. Sin embargo, sus aspiraciones de una vida normal se desmoronaron cuando un ex socio, con malas intenciones o simplemente movido por la venganza, presentó una acusación falsa a la Fiscalía del Distrito de Nueva York. El ex socio alegó que Salvatore y otro compañero eran responsables del doble asesinato de los hermanos Dunn, un crimen que había sacudido el vecindario. El peso de las acusaciones cayó sobre nuestro protagonista como una losa. La desesperación se apoderó de él y el dinero en abundancia para pagar sus crecientes facturas legales se volvió una necesidad urgente. Abandonó su trabajo en la construcción y se lanzó de lleno a una serie de robos violentos. Durante año y medio, Gravano se embarcó en lo que él describió como una furiosa matanza en la que se asoció con su leal compañero Alexander "Ali Boy" Cuomo. La situación legal de Sammy estaba en el borde del abismo. Los abogados, en un desesperado intento por salvar a su cliente, solicitaron que se desestimaran los cargos cuando se descubrió que el testigo clave contra él había sido declarado legalmente demente. A pesar de este respiro legal, el Toro ya estaba profundamente cambiado por la experiencia. Más tarde, recordó con una intensidad perturbadora: "Ese arresto cambió mi vida por completo. A partir de entonces, nunca más paré ni un segundo. Era como un loco. Nunca dejé de robar. Nunca dejé de robar. Estaba obsesionado". Este torbellino de actividad criminal no pasó desapercibido. La ola de robos perpetradas por él, llena de violencia y eficacia, impresionó profundamente a Salvatore Aurelo. Finalmente, en 1976, Gravano fue formalmente iniciado en la familia Gambino como un hombre hecho y derecho. El acto de iniciación no solo marcaba su ascenso en la jerarquía mafiosa, sino que también consolidaba su posición en el cruel juego del poder criminal. El jefe familiar era Paul Castellano. Su carrera delictiva despegó cuando se alineó con la familia Mangano, que luego se convertiría en la Gambino. Bajo el ala de Carlo Gambino, Castellano ascendió hasta convertirse en el jefe de la familia en 1976, tras la muerte de Carlo Gambino. Como líder, Castellano era conocido por su estilo empresarial, distante y hermético. Prefirió reuniones en la cima a los sucios negocios de la calle. Mientras expandía los intereses legítimos de la familia, su avaricia y frialdad alimentaron tensiones. En 1978, la tensión dentro de la familia Gambino alcanzó un nuevo nivel de crueldad y traición.
El jefe, irritado por el comportamiento de Nicholas Eshibeta, un socio problemático que frecuentaba las peleas públicas y tenía una lengua afilada, había decidido que el castigo era inevitable. Eshibeta, además de su tendencia al consumo excesivo de cocaína y alcohol, había cometido el grave error de insultar a la hija de George DeChico, el caporegime de la familia que participaba activamente en extorsiones, préstamos usureros y juegos de azar ilegales. La guinda de la traición era que Eshibeta era el cuñado de Gravano, lo que complicaba aún más la situación. Castellano, consciente de las posibles repercusiones, ordenó a Frank DeChico que primero informara a Sammy sobre la decisión. Cuando escuchó la noticia de que su propio cuñado iba a ser eliminado, estalló en furia. La idea de que Eshibeta fuera asesinado era un golpe duro para él. Sin embargo, su ira se vio neutralizada bajo la influencia de DeChico, quien le hizo ver que el castigo era un acto de justicia dentro del brutal código de la mafia. Gravano, decidido a mantener su lealtad a la Cosa Nostra por encima de sus sentimientos personales, aceptó el destino de Eshibeta. Combinando lealtad laboral y resignación familiar, observó cómo Eshibeta era desmembrado. Solo una mano de la víctima fue encontrada. Su esposa Debra reaccionó con devastación al asesinato de su hermano. Lo que ella no sabía al principio era que su propio esposo, el padre de sus hijos, había jugado un papel crucial en ese crimen. A medida que los detalles salieron a la luz, la traición de Sammy la sumergió en una angustia profunda. La revelación de su implicación en el asesinato de su hermano llevó a Debra a distanciarse lentamente de él. El siguiente episodio de la vida de Sammy le llevó al corazón de Bensonhurst, donde abrió un club nocturno llamado The Bus Stop. El negocio, aunque prometedor, no estaba exento de problemas. Una noche, el club se convirtió en un campo de batalla cuando una pandilla de motociclistas ruidosos intentó saquear el lugar. La situación escaló rápidamente en una violenta confrontación y Sammy terminó con el tobillo roto. No obstante, la pelea no terminó ahí. Determinado a demostrar su autoridad y recuperar el control, Gravano, con muletas, solicitó permiso a Castellano para tomar represalias. Con la autorización de su jefe, se unió a Liborio Milito para cazar a los responsables. Este último era un soldado en la familia, conocido por su implicación en extorsiones y préstamos usureros. La persecución contra la pandilla fue feroz y despiadada. El vengativo Sammy logró herir al líder de la pandilla y matar a otro miembro del grupo. Castellano, al enterarse del golpe, quedó estupefacto al ver que nuestro protagonista, con muletas, se había lanzado personalmente al enfrentamiento. Esta demostración de compromiso generó más respeto y aceptación por parte de los Gambino. Durante esta misma época, siguiendo los pasos de su predecesor como jefe familiar, Paul Castellano decidió redirigir las actividades de los Gambino hacia negocios más sofisticados. Mientras Carlo Gambino había dejado el mundo del crimen callejero en favor de esquemas que incluían usura, juegos de azar y secuestros, Castellano prefería centrarse en el dinero grande, construcción, transporte y la eliminación de basura. La transformación en los métodos de la familia reflejaba un enfoque más calculado y lucrativo, y Gravano pronto se vio inmerso en esta nueva dirección. Con la influencia de Castellano, Sammy se unió nuevamente al negocio de la construcción, pero no lo hizo solo. Asociado con su cuñado, Edward Garafola, se lanzó al mundo de la plomería y los paneles de yeso. Esta incursión le ayudó a establecer una reputación dentro de la organización como un gran ganador. Esta afirmación se debe a que el dinero fluía y el toro lo usó para mejorar su estilo de vida y el de su familia. Compró una gran propiedad en la zona rural de Cream Ridge, Nueva Jersey, un refugio que contrastaba con el bullicioso mundo de Brooklyn. No se detuvo allí. También invirtió en caballos de trote, compitiendo en el hipódromo Meadowlands en East Rutherford, Nueva Jersey. Estas inversiones en el mundo de las carreras le brindaron otra vía de ingresos y estatus. En el corazón de su imperio estaba The Plaza Suite, una discoteca popular en la sección Gravesend de Brooklyn. Gravano, además de ser el operador, también era el dueño del edificio, utilizando el nivel inferior como su sede comercial. La discoteca, que generaba unos $4,000 en ganancias netas por semana, se convirtió en un punto focal para su creciente influencia y riqueza.
Su vida, con sus inversiones en construcción y entretenimiento, contrastaba marcadamente con las actividades más brutales y callejeras que caracterizaban a la mafia en otras épocas. En marzo de 1980, la mafia se vio sacudida por una tormenta interna. La familia criminal de Filadelfia estaba sumida en el caos tras el asesinato de su jefe, Angelo Bruno, a manos de su consigliere, Antonio Caponigro. Resulta que a Bruno le dispararon en la cabeza a quemarropa con una escopeta mientras estaba sentado en su vehículo en la avenida Snyder, en el sur de Filadelfia. Su conductor y guardaespaldas, John Stanfa, estaba en el vehículo con él, pero milagrosamente sobrevivió al ataque. El asesino, un único pistolero, se acercó al coche de Bruno y disparó una vez, matándolo instantáneamente. El asesinato de Bruno no solo sacudió a la ciudad, sino que evidenció la traición y la despiadada lucha por el poder dentro del mundo de la mafia. Las facciones se enfrentaron en una guerra sin cuartel, dejando un rastro de cadáveres y consolidando una nueva generación de liderazgo criminal, aún más sanguinaria y violenta. Este movimiento, una clara transgresión de las normas sagradas de la Comisión, desató una cadena de eventos que resonaría en las oscuras profundidades del crimen organizado. La Comisión, furiosa por la usurpación de poder sin su autorización, convocó a Caponigro a Nueva York. Allí, la justicia mafiosa se hizo presente en su forma más cruel. Caponigro fue sometido a una tortura brutal antes de ser asesinado. El 18 de abril, Caponigro y su cuñado Alfred Salerno fueron encontrados muertos en el maletero de un coche en el Bronx, brutalmente golpeados y desnudos. Con su muerte, Philip Testa fue instalado como el nuevo jefe de Filadelfia y Nicky Scarfo asumió el rol de consigliere. Pero el ajuste de cuentas no se detuvo en los líderes de la familia. La comisión decidió que todos los cómplices de Caponigro debían ser eliminados, y uno de los contratos más notorios fue el dirigido a John Johnny Case Simón, primo del asesinado Bruno. El contrato para acabar con Simón cayó en manos de Gravano, un hombre que había demostrado su valía en los oscuros recovecos de la mafia. Sammy, decidido a cumplir con la tarea de manera ejemplar, comenzó a tejer una amistad con Simón. A través de una serie de reuniones, logró acercarse lo suficiente para que Simón confiara en él. Sammy, junto con sus leales asociados Milito y D'Angelo, urdió un plan para capturar a Simón. El plan se llevó a cabo con precisión fría y despiadada. En una tarde soleada, mientras Simón disfrutaba de un día en el Yardley Golf Club, en Yardley, Pensilvania, Gravano y sus compinches lo secuestraron. La escena del club de golf, un lugar de aparente tranquilidad y civilidad, se transformó en un escenario de horror cuando Simón fue arrancado de su vida cómoda y llevado a una zona boscosa en Staten Island. Simón, consciente de su destino, hizo una última petición: morir sin zapatos, como un cumplimiento de una promesa hecha a su esposa. Esta petición, en la fría lógica del crimen organizado, fue aceptada por Sammy, el último acto de humanidad en medio de la barbarie. Salvatore, con una calma calculada, despojó a Simón de sus zapatos, un gesto que parecía subrayar la ironía de su situación. Luego, Milito, con la eficiencia característica de un sicario perito, disparó a Simón en la nuca, acabando con su vida en un acto rápido. Sammy, reflexionando sobre el encuentro, expresó una mezcla de respeto y frialdad hacia Simón. Comentó sobre la tranquilidad con la que Simón aceptó su destino, describiéndolo como un hombre de hombres. La fría admiración de Gravano por el comportamiento de Simón al enfrentarse a la muerte reflejaba la realidad de una vida donde el honor y la lealtad se medían en términos de sangre y violencia. Por otra parte, en 1982, Frank Fiala, un adinerado narcotraficante que operaba en Manhattan y Brooklyn y duro hombre de negocios nacido en Checoslovaquia, decidió que The Plaza Suite sería el lugar perfecto para celebrar su propio cumpleaños. Fiala, siempre en busca de la ostentación y el poder, pagó a Sammy $40,000 para alquilar el club para su fiesta. Los días siguientes a la celebración, Fiala, con su habitual arrogancia, ofreció $1 millón a Gravano para comprar el establecimiento. Era una oferta escandalosa, mucho más alta que el valor real del club.
El acuerdo para la venta se estructuró de manera que incluía $50.000 en efectivo como pago inicial, $650.000 en lingotes de oro bajo la mesa y $300.000 adicionales al cierre de la transacción. A pesar de ello, antes de que se completara el trato, Fiala comenzó a comportarse como si ya fuera el legítimo dueño del club. Con el trato pendiendo de un hilo, el Toro decidió tomar cartas en el asunto, convocó a su leal séquito y preparó una emboscada fuera del club. Esa misma noche, mientras el bullicio del club seguía su curso, con una sonrisa cínica y una actitud relajada, Gravano se acercó al narcotraficante y le dijo: «Oye, Frank, ¿cómo estás?». La sorpresa en el rostro de Fiala era evidente. Antes de que pudiera reaccionar, Milito, actuando con la frialdad de un asesino profesional, se acercó a Fiala y le disparó en la cabeza. La escena se tornó caótica mientras el cuerpo de Fiala caía al suelo y Milito, sin perder el tiempo, se detuvo sobre el cadáver y disparó un tiro en cada uno de los ojos de Fiala. El estallido de los disparos y los gritos de pánico de la multitud en la calle mezclaron la sangre con el terror. Sammy, en un acto final de desprecio y afirmación de su autoridad, se acercó al cuerpo inerte de Fiala y le escupió. Aunque Gravano había eliminado a Fiala, no podía escapar de las consecuencias de sus actos. El asesinato no autorizado atrajo la furia del jefe familiar. Sammy, temiendo la inescrupulosa ira de Castellano, decidió mantenerse bajo perfil durante casi 3 semanas, tiempo durante el cual reunía a su equipo y consideraba la posibilidad de que la situación se tornara aún más violenta. Sabía que la única forma de salvarse podría ser eliminar a Castellano si las circunstancias lo exigían. El punto culminante de la tensión llegó cuando él y Milito fueron convocados a una reunión con Castellano en un restaurante de Manhattan. Castellano, lleno de ira, había recibido detalles sobre el crimen, pero estaba aún más molesto porque no le había pedido permiso antes de actuar. La reunión se tornó un juego peligroso de palabras y promesas. Sammy logró salvar su pellejo al convencer a Castellano de que la razón por la que lo había mantenido en la oscuridad era para proteger al jefe en caso de que algo saliera mal con el golpe. La habilidad de Gravano para manipular la situación y presentar una justificación convincente le permitió esquivar la ejecución que había temido. Sin embargo, el asesinato de Fiala trajo consigo un problema inesperado: la atención del Servicio de Impuestos Internos. La gran publicidad generada por el incidente desencadenó una investigación sobre el acuerdo entre él y Fiala para la venta de The Plaza Suite. Sammy, ahora enfrentando cargos de evasión fiscal, contrató al abogado Gerald Shargel para defenderlo. El juicio se convirtió en otro campo de batalla y nuestro protagonista logró salir absuelto, demostrando su capacidad para sortear las trampas legales que amenazaban con desmantelar su imperio. Para este momento, Sammy, en un giro de los acontecimientos, se centró en expandir su imperio en la construcción. La industria de los paneles de yeso se convirtió en su nuevo campo de batalla, una jugada calculada en un sector donde el control del cemento era un juego de gigantes. Las 5 familias dominaban la industria del cemento en Nueva York, ganando millones mediante manipulación de ofertas y monopolio de contratos. Gravano se posicionó como un actor clave en esta arena, afirmando sin titubeos en 1998: «Yo controlaba literalmente Manhattan, literalmente. ¿Quieres que se vierta hormigón en Manhattan? Ese era yo. Tishman, Donald Trump, todos estos tipos no podrían construir un edificio sin mí». En la sombra, el influjo de Neil Delacroce y su protegido John Gotti comenzó a marcar la pauta. En agosto de 1983, el FBI, en su persecución de la familia Gambino, consiguió acusar a 3 de los miembros más cercanos de John Gotti. Hablamos de Angelo Ruggiero, John Carneglia y Gene Gotti. Estos hombres, profundamente envueltos en el tráfico de heroína, se encontraron bajo el escrutinio no solo de la ley, sino de su propio jefe, Paul Castellano. Castellano tenía una regla inflexible: el narcotráfico no debía ser tolerado. Las consecuencias de esta violación eran claras, y la ejecución de Gene Gotti y Ruggiero estaba en su mente si encontraba pruebas suficientes.
El implacable jefe demandó copias de las cintas de vigilancia del gobierno que contenían las comprometedoras conversaciones de Ruggiero, esperando encontrar la justificación para sus próximos movimientos. Ahora bien, la intervención de Delacroce detuvo esta demanda, no por lealtad a Castellano, sino para proteger a Gotti y Ruggiero de un fatal destino seguro. La situación escalaba y Castellano, furioso al descubrir que su propia casa había sido intervenida, redobló sus esfuerzos para obtener las cintas. En junio de 1985, la insistencia de Castellano no cedió. A Delacroce le correspondió la tarea de convencer a Gotti y Ruggiero para que cedieran las cintas, pero Ruggiero, temiendo por la seguridad de sus amigos, se negó rotundamente. Mientras Castellano enfrentaba acusaciones por su conexión con la red de coches robados de Roy de Meo y el juicio de la Comisión de la Mafia, las tensiones internas aumentaban. Robert Di Bernardo, un intermediario de Gotti, se acercó a Gravano con una propuesta peligrosa. Gotti y Ruggiero, planeando el asesinato de Castellano, buscaban el apoyo de Sami. Sin comprometerse de inmediato, este último consultó a Frank De Chico. Ambos compartían la preocupación de que, si Castellano era condenado, designaría a su sobrino, Thomas Gambino, como jefe interino y a su chofer, Thomas Bilotti, como subjefe, una perspectiva que no agradaba a Sami ni a De Chico. Mientras De Chico se acomodaba en su rol de hombre de confianza, había que recordar que Gotti no iba a ser un segundón. ¡Qué idea tan absurda! Gotti era un hombre que respiraba ambición y en su mente ya se veía dirigiendo el espectáculo, no en un segundo plano. De Chico, con la astucia de un zorro en un gallinero, había dado el primer paso en la dirección correcta, hacer que Gotti se convirtiera en el jefe. Pero como todo buen mafioso, De Chico tenía sus reservas y, por lo tanto, realizó un pacto secreto con Gravano para eliminar a Gotti si no cumplía con las expectativas. Estos dos pillos hicieron lo que sabían hacer mejor: manipular. Reunieron a otros miembros descontentos de la familia Gambino, los cuales estaban tan satisfechos con Castellano como un gato en una bañera. Convencieron al veterano Joseph Armone para unirse al complot. El apoyo de Armone no era cualquier cosa, era como tener un embajador de la mafia en el bolsillo, ya que llevaba casi 50 años activo en el mundo delincuencial. Armone podía convencer a otros con su reputación de zorro viejo de los negocios turbios, algo que no se podía subestimar en el cruento mundo del crimen organizado. Luego vino el paso crucial: allanar el camino para el asesinato de Castellano. En el mundo gangsteril, las reglas son sagradas, y una de ellas dictaba que no se podía matar a un jefe sin el apoyo de la mayoría de la comisión. Era como intentar jugar al ajedrez sin conocer las reglas. Consciente de los riesgos, el pequeño grupo de conspiradores se aseguró de conseguir el respaldo de los mafiosos importantes de las familias Lucchese, Colombo y Bonanno. ¿Y los genoveses? Ni se molestaron en intentar acercarse a ellos. El jefe Vincent Chin Gigante estaba demasiado cerca de Castellano como para arriesgarse a una pista que pudiera revelar sus intenciones. El primer gran obstáculo fue la muerte por causas naturales de Neil Delacroce, pero su fallecimiento abrió el campo para que Gotti y Castellano pudieran enfrentarse sin restricciones. El acto final se desencadenó cuando Castellano, en un acto de cínica confianza, invitó a De Chico y a otros capos a una cena en el Sparks Steakhouse de Manhattan el 16 de diciembre. El restaurante, lleno de compradores navideños y ratas de cloaca del crimen, era el lugar perfecto para llevar a cabo un asesinato a la vista de todos, pero con la esperanza de desaparecer entre la multitud. Y para asegurar que el espectáculo fuera digno de su grandeza, decidieron que sus tiradores llevaran gabardinas blancas largas y sombreros rusos de piel negra. Un atuendo digno de un desfile de carnaval, pero que, según Gravano, era una idea brillante. Finalmente, a escasos 8 días de las festividades, Gotti y Salvatore se presentaron en el restaurante. Se aseguraron de estacionar su auto al otro lado de la intersección, lo que les permitía tener una vista panorámica de la entrada. A las 5:30 de la tarde, Sami avistó el Lincoln Town Car de Castellano y, en un movimiento digno de un espectáculo de marionetas, alertó a sus sicarios. El conductor de Castellano, Thomas Bilotti, estacionó el auto justo frente a la entrada del restaurante. La escena estaba preparada. Castellano y Bilotti descendieron del auto y fueron recibidos por una lluvia de balas.
Mientras los sicarios adornados con sus elegantes sombreros y gabardinas se escabullían en la noche, Gotti, en su rol de espectador, pasó tranquilamente con su auto por delante del restaurante para contemplar el resultado de su obra. Mirando el cuerpo de Bilotti desde la ventana del pasajero, Gravano, con una satisfacción cruel, comentó: «Se ha ido». En una reunión de 20 capos celebrada el 15 de enero de 1986, Gotti fue oficialmente aclamado como el nuevo jefe de la familia Gambino. Una coronación digna de una ópera trágica, con todos los capos sabiendo muy bien que él era el cerebro detrás del asesinato de Castellano. Y en un giro de la rueda del poder, Gotti eligió a De Chico como su subjefe y elevó a Gravano a capo después de que Salvatore Aurelio, en un acto de sorprendente sensatez, anunciara su deseo de dimitir. Pero este nuevo orden se vio interrumpido abruptamente el 13 de abril de 1986. Tras una visita al lealista de Castellano, James Failla, el coche de Chico fue bombardeado. No fue un accidente ni un malentendido, fue una venganza ejecutada por Víctor Amuso y Anthony Caso, de la familia Lucchese, bajo las órdenes de Vincent Chin Gigante y Anthony Corallo. La bomba estaba destinada a enviar un mensaje claro: la sangre de Castellano y Bilotti no se olvidaba fácilmente. El plan, sin embargo, tenía una vuelta de tuerca irónica. Gotti también tenía planeado visitar a Failla ese día, pero en un golpe de suerte para él, canceló en el último momento. En la jerarquía del crimen, las bombas eran vistas con recelo, no porque los mafiosos tuvieran un ápice de decencia, sino porque podían poner en peligro a personas inocentes. Y claro, nadie quería la atención indeseada de las autoridades. Inicialmente, los Gambino sospecharon que los Zips, es decir, los gánsteres sicilianos que trabajaban en Estados Unidos, estaban detrás del atentado. Los Zips eran famosos por usar bombas, una firma sangrienta que dejaba claro quién había estado en la escena. La lista negra de Gravano comenzó a llenarse rápido. El primero en esta macabra enumeración fue Nicolas Mormando. Este último fue parte de la tripulación de Sammy y aunque tenía fama de ser un hombre clave en las operaciones familiares, su gusto por el lujo y el derroche lo dejaba constantemente sin dinero. Un par de años antes fue puesto en el estante por insubordinación, excluido de las actividades criminales. Mormando se había hundido en el abismo del crack y nuestro protagonista sospechaba que había arrastrado a su amigo Michael Debat al mismo infierno. En consecuencia, decidió que el comportamiento temerario y errático de Nicolas era suficiente para sellar su destino. Así que fue a Gotti, pidió permiso y lo obtuvo sin demasiada dificultad. Los arreglos para el asesinato de Mormando fueron fríos y meticulosos. Lo citaron para una reunión en el restaurante Tallis, propiedad de Sammy, en Bensonhurst. Gravano, en su papel de amigo leal, le aseguró a Mormando que estaba a salvo. Nicolas, sin sospechar nada, fue a recoger a Joseph Paruta. Este último se subió al asiento trasero del coche, su presencia tan mortal como un cuchillo en la oscuridad. Mientras Mormando conducía, Paruta, con la calma de quien está acostumbrado a propiciar la muerte, sacó su arma y disparó 2 veces a la nuca de Mormando. La sangre, caliente y espesa, manchó el coche y la vida de Nicolas se extinguió en un instante. El cadáver de Mormando fue arrojado a un terreno baldío, un lugar tan desolado y vacío como la moral de aquellos que lo habían matado. Gotti fue encarcelado en mayo de 1986 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, esperando juicio por cargos relacionados con la ley Rico. Desde su celda, dependía en gran medida de Gravano, Angelo Ruggiero y Joseph Armone para manejar los asuntos cotidianos de la familia Gambino. Gotti, a pesar de su situación, seguía tomando todas las decisiones importantes desde detrás de las rejas. El juicio de Gotti terminó en un juicio nulo por un jurado indeciso, y el jefe fue liberado de la cárcel. Con el permiso de Gotti, Sammy organizó varios asesinatos con otros asociados de los Gambino. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue nuevamente acusado y absuelto de cargos en su contra. Esta sorprendente absolución contribuyó aún más a la reputación de Gotti, quien fue apodado el Don de Teflón por los medios, en referencia a su habilidad para evitar las condenas.
Con la muerte de Chico, los Gambino se quedaron sin subjefe. Gotti decidió cubrir la vacante con Joseph Armone. En 1987, Joseph Nicolas Gallo fue reemplazado por Sammy como consigliere y en 1990 fue nuevamente ascendido, ahora como subjefe, para reemplazar al interino Frank Locascio. El éxito de Gravano no estuvo exento de inconvenientes. Su rápido ascenso en la jerarquía de los Gambino atrajo la atención del FBI y pronto fue puesto bajo vigilancia. Además, comenzó a sentir celos de Gotti por la rentabilidad de sus legítimos intereses comerciales. No obstante, Salvatore afirmaba que le estaba aportando más de $2 millones al año solo con sus actividades sindicales. A partir de enero de 1988, Gotti, en contra del consejo del subjefe, exigió a sus capos que se reunieran con él en el Ravenite Social Club una vez a la semana. Esta decisión, aunque aparentemente inofensiva, colocaba a todos bajo un foco de atención no deseado, aumentando las tensiones dentro de la familia. El Toro se encontró en una encrucijada. La creciente vigilancia del FBI y las decisiones cada vez más erráticas de Gotti empezaban a erosionar la estructura de poder cuidadosamente construida. Las sospechas y la paranoia crecían. Gravano, que siempre había sido meticuloso y calculador, comenzó a cuestionar cada movimiento, cada palabra. La traición, una constante en el mundo de la mafia, se volvía más palpable con cada día que pasaba. Gotti, Sammy y Locascio pasaban sus días en el Ravenite Social Club, creyéndose intocables mientras hablaban libremente de sus negocios sucios. Los micrófonos del FBI, ocultos por todo el lugar, captaban cada palabra, cada susurro de sus planes y crímenes. El 11 de diciembre de 1990, la fiesta terminó. Agentes del FBI y detectives de la policía de Nueva York allanaron el club y arrestaron a Sammy, Gotti y Locascio. El protagonista de esta historia decidió declararse culpable de un cargo de crimen organizado sustitutivo, tratando de salvarse de una sentencia más severa. Gotti fue acusado de 5 asesinatos. También fue acusado de usura, juego ilegal, obstrucción de la justicia, soborno y evasión fiscal. Una lista de cargos digna de una epopeya criminal. Bruce Cutler y Gerald Shargel, los abogados de Gotti y Gravano, fueron descalificados de defenderlos. Los fiscales, con una sonrisa apenas contenida, afirmaron que los abogados eran parte de la evidencia, cómplices en las actividades delictivas de la familia Gambino. Las cintas de grabaciones presentadas en el juicio también sembraron discordia entre Gotti y Gravano. Las grabaciones mostraban a Gotti describiendo a su segundo al mando como demasiado codicioso, sugiriendo que el subjefe era la verdadera fuerza detrás de los asesinatos de Di Bernardo, Milito y Di Bono. Sammy, quien había navegado con astucia los traicioneros mares del crimen organizado, ahora se encontraba en una tormenta desatada por su propio jefe. Desilusionado con la mafia y sin confianza en ganar su caso sin su abogado estrella, optó por un cambio drástico. El 13 de noviembre de 1991, Gravano se convirtió en testigo del Estado, siendo el primer miembro de la jerarquía de una familia criminal de Nueva York en traicionar su juramento de silencio. Curioso que procediera de ese modo, pues una de sus frases célebres era: «Nunca abras tu boca, a menos que estés en la silla del dentista». El juicio de Gotti en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, presidido por el juez Israel Leo Glasser, comenzó en enero de 1992 con un jurado anónimo y completamente aislado. La Fiscalía abrió el juicio el 12 de febrero, presentando cintas donde Gotti discutía abiertamente los negocios de la familia Gambino y los asesinatos que había autorizado. Los fiscales llamaron a un testigo ocular del asesinato de Sparks, quien identificó a Carneglia como uno de los tiradores de Bilotti. Entonces, el 2 de marzo, Sammy subió al estrado. En su testimonio, confirmó el lugar de Gotti en la estructura de la familia Gambino y detalló la conspiración para asesinar a Castellano. Gravano confesó 19 asesinatos, implicando a Gotti en 4 de ellos. Los abogados defensores, Krieger y Anthony Cardinale, intentaron sin éxito desacreditarlo durante el interrogatorio. El gobierno cerró su caso el 24 de marzo, presentando testimonios y cintas adicionales.
En un arrebato de desesperación, Gotti llamó a Sammy drogadicto, mientras sus abogados trataban de discutir su uso pasado de esteroides. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El 23 de junio de 1992, el juez condenó a Gotti y Locascio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y a una multa de $250.000. El 26 de septiembre de 1994, Salvatore fue condenado a 5 años de prisión, pero como ya había cumplido 4 años, su sentencia se redujo a menos de 1 año. Sammy, con su traición, implicó a un montón de mafiosos. Con cada testimonio, Gravano destrozó el núcleo de unas cuantas familias mafiosas. Transcurrido el tiempo de la condena, fue liberado y entró en el programa de protección de testigos federal de los Estados Unidos. En este mismo tiempo, Debra le solicitó el divorcio a nuestro protagonista. El gobierno lo trasladó a varios lugares hasta que él mismo decidió que ya había tenido suficiente y dejó el programa en 1995 después de solo 8 meses. Se mudó a Phoenix, Arizona, donde asumió el nombre de Jimmy Moran y comenzó una empresa de instalación de piscinas. Así, Sammy comenzó a vivir abiertamente, dando entrevistas a revistas y apareciendo en televisión nacional en una entrevista con Diane Sawyer. Se rumoraba que se había sometido a cirugía plástica en el rostro, intentando borrar los rastros de su pasado. En 1997, el ex gángster fue consultado varias veces para un libro biográfico sobre su vida. En el libro explicó que se había convertido en testigo del gobierno después de que Gotti intentara difamarlo durante el juicio. Gravano finalmente se dio cuenta de que el código de honor de la Cosa Nostra era una farsa, una mentira piadosa que se contaban entre ellos para justificar sus actos despiadados. A finales de los años 90, Salvatore había vuelto a sumergirse en las aguas de la delincuencia. Su hijo, Gerard, se había hecho amigo de Michael Papa, un joven de 23 años y líder de la banda Devil Dogs. Gravano inició una lucrativa organización de tráfico de éxtasis, vendiendo más de 30.000 pastillas y recaudando aproximadamente $500.000 por semana. En febrero del 2000, la suerte de Sammy cambió abruptamente. Él, junto con casi otros 40 miembros de la banda, incluyendo a su ex esposa Debra y sus hijos Karen y Gerard, fueron arrestados por cargos federales y estatales relacionados con drogas. Gravano fue traicionado por informantes dentro de su propia organización, así como por grabaciones en las que discutía las ganancias del tráfico de drogas con Debra y Karen. En mayo del 2001, Sammy se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas en un tribunal federal de Nueva York. Apenas un mes después, el 29 de junio, hizo lo mismo en Phoenix por los cargos estatales. La caída en desgracia del antiguo mafioso se hizo evidente cuando, en el 2002, le diagnosticaron la enfermedad de Graves, un trastorno de la tiroides que causa fatiga, pérdida de peso, con aumento del apetito y pérdida de cabello. En septiembre del 2002, después de numerosos retrasos, finalmente fue sentenciado en Nueva York a 20 años de prisión. Un mes más tarde, también fue sentenciado en Arizona a 19 años, que se cumplirían simultáneamente. El antiguo subjefe de los Gambino cumplió parte de su sentencia en Florence, una prisión conocida por su confinamiento solitario. Gerard Gravano no escapó de la justicia, recibiendo 9 años de prisión en octubre del 2002. Debra y Karen también se declararon culpables y recibieron varios años de libertad condicional. En agosto del 2015, su solicitud de salir de prisión anticipadamente fue denegada debido a su reputación de larga data de violencia extrema. Inicialmente estaba previsto que fuera liberado en marzo del 2019, pero finalmente fue puesto en libertad el 18 de septiembre del 2017. Después de quedar libre, se mudó a Phoenix, donde reside actualmente. Permanecerá en libertad condicional federal por el resto de su vida. En 2020, Gravano lanzó un podcast que debutó el 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del asesinato de su viejo jefe, Paul Castellano. También inició un canal de YouTube para complementar el podcast, lo que le permitió compartir aún más sus experiencias y conocimientos sobre la mafia.
Con su voz rasposa y mirada penetrante, Gravano se sienta frente a la cámara, listo para desvelar los oscuros secretos de su pasado. En ambos espacios discute diversos temas relacionados con su vida en el crimen organizado. Relata anécdotas de su tiempo en la mafia, sus actividades criminales y su controvertida decisión de cooperar con las autoridades. Con una franqueza que resulta perturbadora, Sammy confiesa su participación en 19 asesinatos, incluyendo el famoso golpe contra el jefe de los Gambino, Paul Castellano. No es raro que él hable sobre el código de conducta de la mafia, un código que él mismo rompió al volverse informante. Habla de las noches sin sueño, las caras de las víctimas que lo perseguían en sus sueños y el peso abrumador de la culpa. De hecho, al reflexionar sobre sus acciones, comenta lo siguiente: «Ser un gángster en mi vida fue una maldición». Sin embargo, también menciona el sentido de inevitabilidad, como si estuviera destinado a caminar ese camino oscuro desde el momento en que se involucró con la mafia. Actualmente, Gravano tiene 79 años de edad. Debra, por su parte, tiene 71 años, también reside en Phoenix y ha estado alejada del centro de atención, enfocándose en su familia y su vida personal. Popular como solo él lo pudo ser, extravagante y lleno de lujos, quizás demasiados para ser el jefe de una de las 5 familias de Nueva York, John Gotti, el gángster que vivió cerca de Sammy Gravano y quien planeó la eliminación del gran jefe Paul Castellano. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.